Pues Matatán, Matatán, andas por ahí. Decime. Matatán, dije. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Sí me logran escuchar claro? Sí. Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí, Ok, sí, bueno. ingeniero. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la clase. Solo permítanme, me comentan si logran ver mi pantalla. Sí se logra ver, ¿verdad? Sí se ve. Ok. Sí. Bueno, vamos a empezar de una vez para que si no nos atrasemos en la clase del día de hoy. Esto ya está grabando. Entonces, esta presentación voy a iniciar haciendo unos anuncios, primero que nada. Esta presentación se las compartí yo por la parte del WhatsApp. Ya les había indicado en la semana pasada de que aquí están pues divididas las clases. Y voy a hacer unas observaciones respecto a la tarea, que sí vi que varios escribieron, me escribieron ahí por WhatsApp y que tenían algunas consultas. Bueno, después vamos a platicar respecto a esto de los temas, pero me voy a tomar unos minutos para explicarles qué era lo que debían de hacer. Vamos a partir de que ya ustedes habían hecho pues su género narrativo, ya habían hecho la hoja, y se recuerdan que había sido como una tipo trama, tipo cuento. Entonces, supongamos que esa parte ya la tienen hecha y ya tienen hecha la parte del documento de Word y pues les tocaba cargarlo. También voy a asumir que la parte de la grabación, entendería yo que no debería de haber ninguna dificultad, tomando en cuenta que eso pues podían hacerlo desde un celular. Entonces, el audio lo podrían haber tenido ya como MP3. Normalmente se los graba con formato MP3. A la página que ustedes debían ingresar era a esta de SoundCloud, ¿sí? Esta página pues es sencilla es sencillo el registro. Ustedes únicamente, me voy a salir de acá para que vean esta parte. Únicamente debían irse a crear cuenta. Aquí en crear cuenta pues ustedes podían poner un correo electrónico o bien se podían loguear con Google, si ya tenían Google amarrado. Y los únicos datos que les va a pedir va a ser, voy a crear una cuenta para que lo vean. Creo que esta me la va a aceptar, de la federación. Entonces aquí nos pregunta la edad.
el sexo y le damos continuar. Después nos dice, elige un nombre visible. Ahí era pues colocarle el nombre de ustedes o el nombre que ustedes quisieran mostrar. Voy a dejar de esto. Bueno, me está diciendo que es muy largo, entonces lo vamos a reducir. Y una vez creada la cuenta, ya me aparece que estoy logueado. Entonces lo que ustedes tenían que hacer era darle clic a subir. Y en esta parte de acá, les dice los formatos que ustedes pueden subir. Si les da la opción también de crear una lista cuando hay varios archivos seleccionados, como en este caso solo era uno. Entonces yo me metí a esta página pues para descargar un audio que no tuviera derechos de autor. Entonces solo para ver si podemos hacer la prueba. Entonces seleccionan el audio. El audio se empieza a subir, ¿sí? Aquí ustedes deberían de haberle puesto el título, un género. Pues ese ninguno, porque es un video de audio. La descripción, todos estos datos de descripción, subtítulo, pues quedan a criterio de ustedes si quisieran ponerle algún dato, por ejemplo, tarea número 1, el título, este va a ser, le voy a dejar aquí, prueba de tarea. Voy a poner este audio, se cargará con fines educativos. Los derechos de autor son del creador del audio. Para que no nos digan nada que estamos subiendo algo que no es mío. Entonces le doy privacidad público y le doy guardar. Entonces, si se dan cuenta, se sube y me genera un link, ¿sí? Este link de acá, si yo lo coloco acá, ya me sale el audio que acabo de subir y ese era el enlace que tenían que pegar en el documento de Word o en el documento de Google Docs. Y de esa manera es como se suben los audios a SoundCloud. Profe, disculpe, yo tengo solo una pequeña duda. Ujú. Yo hice todos esos pasos y le copié el link en la hoja. Lo único que yo le puse privado porque no lo quería dejar público, pero no sé si se va a abrir el audio al final de cuentas. No, fíjate Que que yo lo puse privado. si le pusiste en este caso privado, solo va a ser para que, en este caso solo vos lo escuches. Entonces, tendrías que regresar al audio y darle clic al En link editar. en editar y ahí lo vuelves a cambiar a público y el enlace va a ser el mismo. Ah, de acuerdo. Sí, Gracias. ya no habría necesidad. En ese caso, si alguien más tiene el mismo problema, y ya no tendrían que volver a mandar la tarea porque esta función de público o privado es como los documentos de Google Doc, que el enlace ya se generó y pues solo le van a cambiar la privacidad. Pero sí lo tenés Gracias. que cambiar porque si no, solo en tu caso, solo tu cuenta lo podría ver. Yo no podría acceder al archivo. Ah, de acuerdo. Ujú. Gracias, sí. Ok, entonces Y, de esa manera, ¿sí? profesor, otra duda. Yo te pegué el video como objeto en el Word. ¿Ya? Sí hice todo el procedimiento de cargarlo al SoundCloud y quedó todo bien, pero en el documento de Word lo subí con el video como objeto. No sé si Ok. está bien así. Sí, en este caso de seguro le diste copiar aquí y le pusiste esto de integrar. Quedó así, el objeto. Esto. No, No. yo subí el video con las instrucciones el audio con las instrucciones que diste y todo quedó bien. No, al archivo de Word lo que hice es que como en la computadora guardé el video, ese lo pegué como objeto para que lo lleve integrado en el documento. Ah, ok, pero o te refieres a objeto directamente desde el documento de Word.
O sea, Sí, ahí correcto. se va a abrir el video. Ahí se va a abrir el video. Ok. Y aquí en SoundCloud también subiste el enlace. También También. subí el video. Ajá. Ok. Sí, Está bien. Está bien. No hay ningún gracias. problema. Gracias. Entonces, esta era la manera en la que tenían que subir el audio para que esté cargado aquí en SoundCloud. Yo lo que necesito es el enlace para que yo pueda escuchar. Ahí se recuerdan que la tarea pues trae una parte donde yo les dije que voy a calificar su creatividad, que era la parte de crear esa narrativa, y donde íbamos a aplicar tics era en esta cuestión de subirlo a SoundCloud y usar X herramienta para grabar el audio. Entonces, esa era prácticamente la parte de TICS, de tecnología. Voy a modificar la fecha con tal de poderlos apoyar para que la entrega se haga a más tardar mañana antes del mediodía. Entonces quedaría para antes de o sea, 11:59 creo que me deja marcar a mí la herramienta. No, perdón, 11:55 porque va en pares de 5. Entonces voy a cambiar la fecha para que la entrega sea mañana antes de las 11:55. Así tienen toda la noche de hoy y parte de mañana para los que les hace falta, porque sí me escribieron varios que ya lo tenían, que solo les hace falta subirlo. Entonces ahí va a quedar la grabación de esta parte que vimos en el video. Y pues ya ustedes lo pueden cargar. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y voy a iniciar abriendo estos dos enlaces. Voy a cerrar esta parte de acá para que no nos estorbe mucho. Y yo les había puesto a ustedes a que pues prácticamente leyeran este pequeño artículo que es en relación a que se habían habilitado 1061 CAT, que son Centros Tecnológicos de Aprendizaje. Este artículo pues habla de que el Mineduc en su plan estratégico de educación del 2016 y 2020, ellos hicieron una implementación de 1061 centros tecnológicos. Me gustaría ver si una o dos personas quieren participar y nos puedan comentar respecto a lo que leyeron de esto de los 1061 artículos. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, la verdad es muy interesante ver cómo al principio pudieron evaluar bastante la importancia de la tecnología, que realmente tomaron esa decisión donde había una inversión bastante alta, en algunos de 53 millones, o sea, cifras muy grandes, donde ellos tuvieron que tener esa fe de la tecnología. Lo más interesante que logré leer es que también sí fueron entregados correctamente en una organización muy profesional, digámoslo así, porque sí llegó a varios lados. En los videos se mira que la gente estaba muy agradecida en el sentido de que sí le llegaron bastante. O sea, sí llegaron las cosas, para decirlo así, no es que solo lo hablaron y solo dijeron que compramos y algunas veces llega la mano de la corrupción donde realmente no llega al beneficiario final, que es el pueblo. En este caso sí hay muchos que han dado la fe de que sí se le ha llegado y que se notó claramente la evaluación educativa en el país después de ese gran acto de la inversión. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, como habla en el artículo, pues el Ministerio de Educación, llamémoslo así, que hizo un análisis para poder llevar este equipo tecnológico, como indica el título del artículo, a aproximadamente más de 1000 centros tecnológicos.
Ellos les denominan centros tecnológicos a estos departamentos, voy a decir así, que ellos crean, que nosotros comúnmente le llamamos como el laboratorio de computación para ciertas áreas rurales en el país. Hay algo que si bien es cierto, como comentaba el compañero, se hizo ese estudio, por acá dice más o menos la inversión, menciona de los millones que se gastaron, habla de la cantidad de planteles educativos que impulsaron la creación de estos centros tecnológicos. Hay un dato que llama mucho la atención en lo cual pudo el Mineduc ver si efectivamente esta parte iba a ser llevada a cabo de manera correcta o bien no. Es este párrafo que está acá, que habla de que los centros tecnológicos de aprendizaje incluyen 16 netbook para estudiantes, una laptop para uso docente, un servidor de despacho de contenido. Esto se refiere a que es una computadora con más capacidades que una computadora convencional y un router, que normalmente es el enrutador, pues que el dispositivo que lleva el internet. Esto dice, incluye capacitación a directores y maestros de las escuelas beneficiadas. ¿Por qué les digo que llama la atención ese dato? Porque primero que nada, entregaron netbooks. El concepto de netbook, hablando a nivel de tecnología, una netbook no llega ni a la capacidad técnica de una laptop. Más allá de que son más pequeñas en tamaño, también son más reducidas en capacidad estos dispositivos. Y el dato más interesante de todo es que en ningún momento en los artículos que ustedes pudieron haber leído o en los videos que les coloqué, se menciona que en efecto le dieron una laptop a cada docente, sino como si ustedes se dan cuenta, dice para uso docente. Entonces, en la investigación, pues no da un parámetro como para decir si en efecto se le dio una computadora a cada docente. Al principio del curso vimos un video donde estaba la parte de un catedrático indicando que él era el catedrático de 6 grados, él era el administrador, él era el director, él era todo en ese establecimiento educativo. Entonces es muy probable que muchos establecimientos como ese tienen esta misma, este mismo entorno. Entonces, de repente esa laptop en efecto iba a ser usada únicamente por una sola persona. Pero si en la escuela había más de una persona, ahí es donde nosotros teníamos que ver qué es lo que iban a hacer, porque es muy probable que una sola computadora para todo el establecimiento educativo no iba a poder llevar a cabo un buen proceso de enseñanza. No sé quién más tiene otro comentario para dar. Voy a abrir para mientras el Profe, otro enlace. Sí, profe, adelante. ahí hay un punto que no, obviamente no iba a salir en este artículo, pero yo traté de buscarlo, la continuidad de ese proyecto y el mantenimiento de ese proyecto no me apareció ninguna información al respecto de. Entonces, Tiene, también ese seguimiento a esos proyectos ya no se les da, es como solo para eh, mostrarlo al pueblo, para, no sé para qué, pero seguimiento no se les da y los equipos realmente se quedan obsoletos con el tiempo, si mucho, 1 año, 2 años y ya se ha avanzado. Sí, en efecto, muy buen punto, excelente apreciación. Eso debido a que no se contempla prácticamente un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Como bien decís, eh, pues uno como ciudadano lo que llegara a pensar aquí con este tipo de proyectos es de que particularmente están comprándole un voto a la población, que pusimos un centro
de tecnología, un laboratorio de computación, y pues únicamente lo que andan buscando es continuar con su partido político, porque como bien decís, esas computadoras es muy probable que ya llevan 2, 3 años de estar ahí en el establecimiento educativo. De repente ya hasta se robaron la computadora, ya el docente ya no apareció, los alumnos ya no regresaron, entonces deja mucho, la verdad, como bien decís, porque no hay una manera de poder monitorear toda esa cantidad de computadoras que entregaron. Que si bien es cierto, la responsabilidad hasta cierto punto vendría siendo del centro educativo, pero el Mineduc, como bien decís, no le da ese seguimiento, o sea, como que solo es, bueno, tenemos un presupuesto que debemos gastar, o sea, esa es mi apreciación pues personal, así como, bueno, tenemos tantos millones para gastar, eh, y una embajada X nos está dando el aporte, y pues ustedes ya sabrán meterse a hablar de que hay dinero ahí de que lo están donando, hay embajadas de por medio, algo políticamente trae ese tipo de proyectos. Que si bien es cierto, estamos beneficiando a una comunidad, eh, pues no le estamos dando esa continuidad. Hay otro dato que no menciona acá, y por lo que decía el compañero, me voy a atrever a mencionar. Yo no sé si ustedes lograron ver, pero en ningún momento se habla de un desarrollo profesional de los docentes. O sea, habla de la capacitación del uso de las computadoras, pero no habla del desarrollo profesional de los docentes. Cuando me refiero a desarrollo profesional es, por ejemplo, en el hecho de decir de el software que está instalado en esas computadoras, los docentes deben de ser capaces de poderlo utilizar para poder impartir sus clases. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Señora, buenas noches. Sí, buenas noches. Joel le saluda. Otro tema también, en base a lo que decía el compañero de las computadoras, también otro tema que tendríamos que tener en cuenta es que las computadoras ya si llevan 2 años de uso, pues ya están descontinuadas a nivel de funcionalidad. Si vemos ya lo que es el software que pudiera traer, entonces y la inversión tendría que ser una inversión revolvente cada periodo de tiempo, estar abasteciendo a los centros educativos de los equipos por el desgaste que sufren de uso, ¿verdad? Sí, también eso que está diciendo el compañero Joel, ¿verdad? Sí, eres Joel. Sí, pero Sí, lo que está mencionando Joel es muy cierto. La verdad que en muchas inversiones del Estado, ese es un punto que no le ponen mucha atención, el aspecto de capacidad del equipo. Lamentablemente hay personas, no solamente en el área de tecnología, yo lo puedo hablar abiertamente porque he pasado por algunas áreas en el Estado, otras en la privada, pero tanto en la privada como en lo público, lamentablemente, no es porque uno se la lleve, este comentario que voy a hacer de que, yo soy bueno, yo me las sé todas, no, sino que a veces deja mucho que desear, y más se ve esta parte en las posiciones del Estado, que los trabajos son así como, bueno, yo hice 10 años trabajando aquí, fui el gerente de IT, durante 10 años no hice nada, y toda la gente cuida su trabajo en el Estado porque, no sé, apreciaciones personales como, bueno, llego, no hago nada y así me mantengo durante 10 años y después me voy y no pasa nada. Lamentablemente hay muchas situaciones así. Entonces, la gente que compra ese equipo no tiene la capacidad técnica, como decía el compañero, para decir, mira, esa computadora como mínimo tiene 5 años de atraso. Y todavía aún así se ponen a comprar computadoras para 1000 centros educativos. Entonces, de por sí estamos dando tecnología a un establecimiento educativo de manera gratuita, pero hay que tomar en cuenta esto que dijo el compañero, ya ese equipo es obsoleto. Es muy probable que ese equipo de entrada ya es obsoleto, porque el Ministerio de Educación
primero no va a tener la capacidad para poder comprar computadoras de última generación. ¿Por qué? Porque ellos buscan abarcar más las masas y no decir, bueno, vamos a poner una computadora con las capacidades del día. Y aquí hay un ejemplo que si ponen computadoras, por dar una analogía, por computadoras para cubrir centros educativos con la alta tecnología, es muy probable que compren 100. Pero si compran más o menos con características mínimas, van a comprar 1000. Entonces mejor prefieren comprar las 1000 computadoras que, según ellos dirán, vamos a darle 1000 computadoras al pueblo, pero sinceramente están llevando equipo que ya es obsoleto. Si a eso le sumamos que nuestros jóvenes estuvieran preparados tecnológicamente, es muy probable que ese equipo ya fuera completamente obsoleto. ¿A qué me refiero? Que si el Ministerio de Educación, que fue el otro enlace, esto que voy a decir ahorita es en relevancia al otro enlace que les mandé, que si los centros educativos, dígase público o privado, en verdad capacitaran correctamente a nuestros jóvenes, tecnológicamente hablando, nosotros no tendríamos nada que envidiarle a países de primer mundo. Y con esto no me refiero que todos los colegios o escuelas deberían de tener computadoras de primer nivel, no, sino que el problema acá es la no capacidad del Mineduc o de los entes privados de capacitar a sus docentes. Ese es un pequeño inconveniente. Si ahí vi que alguien levantó la mano. Sí, ingeniero, me despierta una curiosidad de que ¿será que todos los centros tenían esa capacidad de internet? Porque según lo que se ha leído, están en todo el hogar rural, o sea, llegaron a lo más profundo. ¿Será que había ese tipo de servicio también? Porque sin la internet, me imagino que por gusto está todo eso, ¿no? Esa parte que mencionas es otro buen punto y contestando a tu pregunta lo podemos ver acá, mira. Acá dice que ellos colocaron un servidor de despacho de contenido y un router. Esto normalmente se utiliza en el bien de los casos, pero como no menciona aquí que hay internet, el escenario idóneo sería tener un router para suministrar internet. Pero muchas veces se utilizan enrutadores únicamente como para darle señal a nivel de red a otros dispositivos. Entonces no se le está sacando provecho al router como debería de ser a nivel de internet. Entonces como no especifica en el artículo y por la parte esta que dice servidor de despacho de contenido, yo asumo por estas líneas de texto que está acá, que ellos colocaron un servidor y ese servidor por medio del enrutador conectaban a la red a estas 16 computadoras. Entonces todos los alumnos podían visualizar ese contenido. Haz de cuenta que colocaban como, no sé si ustedes se recordarán en los años... Una red local. Sí, una red local, pero en los años 90, 2000 se hizo muy famoso la enciclopedia Encarta. Pues más o menos el Mineduc a eso le andaba pegando, como colocar enciclopedias que no necesitaran internet y que tuvieran contenido completo. Entonces el alumno pensaba que estaba manipulando internet, pero en realidad se está comunicando al servidor. Y ahí puedes ver videos, ahí puedes ver audios, pero todo está en la computadora central. Entonces es esa parte. ¿Sí, Renzo? Gracias, profe. Yo creo que a mí me parece que el proyecto está cojeando y que tal vez de 4 patas solo tiene 2. ¿Verdad? Es un proyecto, no sé con qué fines u objetivos lo hicieron. No sé si son con buena intención, mala intención o... Porque en realidad para hacer un proyecto de educación y con tecnología y que todas las escuelas tengan acceso a la información, tecnología, primero también falta la parte de tener una plataforma educativa a la cual todos los centros de aprendizaje
se pudieran conectar. Que pudiera hacerse también con este servidor central si se le instalara la plataforma educativa, pero como no lo dice, entonces siento yo que es el artículo o el proyecto el que está falto de información. Segundo, para en realidad tratar de poner la educación a nivel de un país de primer mundo, tenemos que tocar la parte de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Cómo se van a hacer las comunicaciones? Que es donde también nace la parte TIC, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para llevarle el Internet, como decía Steve, para llevarle el Internet a todas esas escuelas e ir haciendo por fases, ¿verdad? Que este proyecto tuviera también un plan de crecimiento, porque 1000 escuelas o centros educativos no es una 30ª parte tal vez de lo que hay en todo el país. Entonces, como que es un proyecto que no tiene fondos, sino que solo están utilizando solo están utilizando una donación para como tratar de ver que hicieron ellos algo bueno y en realidad es un proyecto sin una ejecución clara, ni objetivos definidos, ni un plan, ni un proyecto que en realidad eleve el nivel de educación. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Ahorita voy a dar mis apreciaciones con lo que mencionabas, Romeo. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Mire, bueno, pues yo sí, yo fui docente de informática, ¿verdad? Por decirlo así, casi 5 años, tanto en el colegio canadiense como en el Instituto de Emiliano y Somascos, ¿verdad? De igual parte, pues hice una ayuda social en lo que es en la escuela nocturna, la que está en la central para varones en la noche, ¿verdad? Mire, al leer el artículo ese, la verdad, solo a mi criterio, la verdad, y lo que he visto, es que solo es para imagen nada más, ¿verdad? Y cada gobierno lamentablemente solo maquilla, ¿verdad? Maquilla la imagen, la información, etcétera. Porque para serle franco, un lugar donde tenga la tecnología para que un muchacho aprenda y tenga buen equipo, y el único lugar que he visto es el Don Bosco, ¿verdad? Don Bosco tiene equipos IMAC, ¿verdad? De primer nivel, ¿verdad? Entonces, son equipos que al final sí sabemos que van a ser de buen rendimiento, ¿verdad? En cambio, en la perspectiva en la nocturna, te puedo decir que son equipos de 1995, pues, o sea, no se puede hacer absolutamente nada. O sea, los jóvenes que, bueno, no fue tan jóvenes, ya adultos que lamentablemente pues también trabajan y todo eso, ya tienen familia y quieren salir adelante, no tienen la capacidad de aprender con un Excel que hoy en día es un 365, ¿verdad? Sino que aprenden con un 2003, ¿verdad? Si bien les va, si el equipo les arranca. Entonces, lamentablemente, yo le soy franco, yo al leer este tipo de información, risa me da, porque no, lamentablemente en nuestro país la tecnología para muchos no sirve, ¿verdad? No sirve, no es necesaria. Si nos damos cuenta después de cuando vino la pandemia hace 2 años, el crecimiento, el consumo de computadoras se disparó casi al 300%, ¿verdad? Los equipos que, bueno, yo tengo acá que para mí no valen nada, valían 2,000 quetzales. Entonces, se vendió equipo obsoleto también. Lamentablemente, somos malos compañeros al final porque se venden equipos que no sirven. Entonces, de igual forma, como usted decía, la capacidad de una netbook con una laptop pues es muy distinta, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que al final solo, si lo vemos así, definitivamente creo que solo es para taparle el ojo al macho, como dijeran, ¿verdad? Es mi única opinión. Muchas gracias. Daniel, y con esto terminamos la fase de preguntas y respuestas y voy a dar mis apreciaciones y continuamos. ¿Sí, Daniel? Hay una alternativa y valga la promoción, pero Intecap tiene muy buenos cursos y son a bajo costo. La verdad, no son, obviamente no es gratuita, pero no es tan elevado y tiene muy buen material. Solo ahí Sí. como comentario únicamente.
Muchas gracias, Daniel. Agustín, creo que habías levantado la mano, ¿verdad? ¿Ya habías hablado o tenías un...? No, no te logro escuchar, fíjate. No, bueno. Vean, con lo que están mencionando, bueno, con lo que mencionaron los compañeros, voy a dar mis apreciaciones de lo último que dijeron. En efecto, sinceramente, lo que se ve con este tipo de artículos es que es es muy probable que, como decía el compañero ahí, que solo le están haciendo por cuestión política, tapándole el ojo al macho, como decimos al buen Chapín, porque sinceramente deja mucho que desear este tipo de implementaciones. Más allá de que sí lograron darle las computadoras a cierto grupo, estas pues al final de cuentas no llegan a concretar un objetivo en particular, que ahí tomo el otro comentario que hizo el otro compañero, que es lograr capacitar a los estudiantes de una manera correcta. Y cuando hablamos de manera correcta, es por lo mismo del comentario que hizo el compañero, es venir y decir, bueno, yo como docente, ¿qué puedo hacer para poder impartir un curso si me están dando una computadora de 1995? Y como decía él, hay veces que uno llega a laboratorios de computación con Windows XP y un Office por ahí del 2003, o sea, unas computadoras obsoletas, y aún así a uno de maestro le exigen que los alumnos salgan bien preparados. Entonces, y si a eso le sumamos con el otro comentario que hizo el compañero del acceso al Internet, este tipo de equipos, si bien es cierto, también estoy de acuerdo, como dijo uno de ustedes, puede ser que el artículo esté mal redactado, o bien démosle el beneficio de la duda que todos creemos que por ahí va la cosa, que en efecto no hubo internet, porque sí se ve claro que la cantidad de escuelas públicas, la cantidad de alumnos, poner 16 netbook en un establecimiento hay escuelas que yo he visitado que tienen 300, 400 alumnos, son grandes esas escuelas, no es nada dar 16 computadoras, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Sí, Agustín, yo creo que has querido hablar, pero no se te escucha, fíjate. Sí, buenas noches. Sí, Es por la señal. sí, dale, dale. Este, respecto a a las opiniones ahí los compañeros, ¿verdad? Y lo de este artículo, pues lamentablemente ahí sí que igual tiene que ver nuestro nivel de educación también, ¿verdad? Porque esperamos que, o sea, o varios tal vez se hacen la idea de que este equipo llegó a todas esas aldeas, comunidades, caseríos y todo eso, ¿verdad? Con un objetivo de ver programas más avanzados y todo eso, pero en la realidad, en nuestro nivel de educación, ese equipo yo creo que llegó, pero más como incluso para que algunas personas se hagan la idea de cómo es una computadora, ¿verdad? Y de incluso cómo encenderla, ¿verdad? Cómo utilizar el teclado, el mouse, para qué sirven las funciones del hardware, me imagino, ¿verdad? Entonces, tampoco vamos a esperar, ¿verdad? Que se les haya implementado, por ejemplo, Publisher, Photoshop, programas un poco un término medio, ¿verdad? Yo creo que se hizo con esa intención, ¿verdad? O sea, por ejemplo, usar Word, Excel, tal vez y mucho, ¿verdad? Entonces ahí se ve reflejado nuestro nivel de educación, ¿verdad? Que sí estamos muy bajo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, es obvio hablar de un colegio privado o una institución privada a sistemas así del gobierno, a lo cual igual ya no se le dio seguimiento. Después, igual dudo que un dispositivo con esas capacidades que ellos dieron hubiese soportado programas así ya más avanzados, ¿verdad? Entonces, eso se quedó ahí, se quedó estancado y de hecho, ahorita dudo que uno vaya a algún laboratorio y que estén esas computadoras, por lo menos completas, ¿verdad?
Eso, y lo otro es de que sí, igual una mala administración, porque en El Salvador, ahorita en tiempos de pandemia, incluso entregaron unas portátiles a todos los estudiantes, ¿verdad? Cuestión que acá en nuestro país nunca se va a realizar eso, ¿verdad? Sí, fíjate que lo que rescato de lo que mencionabas, me vino a la mente una situación que yo logré vivir en un establecimiento educativo donde di clases y era privado. Eh, yo cuando entré a dar clases a ese establecimiento, háganse de cuenta de que ya entré, como que la persona que estaba dando clases antes se fue o no sé si la despidieron, no recuerdo. La cosa es que yo entré a empezar el nuevo año escolar, pero la persona que estaba antes había hecho una requisición, un requerimiento, por así decirlo, de que los padres de familia debían de comprar computadoras. Y les estoy hablando de un establecimiento educativo pues llamémoslo así, de prestigio, porque los padres de familia tenían la capacidad para comprarles los equipos. La cuestión está que ellos mandaron a comprar MacBook Airs, pero de la generación la más básica, porque ellos, el catedrático que estaba antes, dio las capacidades de la computadora e indicó que la MacBook Air era la que iban a utilizar los usuarios de cuarto y quinto bachillerato. Pues resulta que los padres de familia compraron la MacBook Air, pero como les digo, la básica, porque ya hay MacBook Air con más capacidades, pero compraron la básica. Y la básica tenía una característica especial, que el procesador que manejaba y la memoria RAM que manejaba, que la memoria RAM que tenía esa computadora era de 4 gigas y tenía un procesador muy bajo, pero era Mac. Entonces todos decían, ala, pero uno se imaginaría, todos los alumnos tienen Mac, pues tienen tecnología, pero lamentablemente la capacidad del docente no llegó más allá de lograr investigar y decir, bueno, esa computadora al que se clavó fue al docente de diseño gráfico, porque esa computadora no tenía capacidad para soportar Photoshop y ninguna suite de diseño gráfico. Entonces ya se imaginan ustedes el gran problemón que se armó en ese colegio, porque todos los padres de la familia compraron una computadora y resulta que después no podían estudiar diseño gráfico porque no se podía instalar. Entonces también caemos en la parte que lo que yo siempre recalco, el desarrollo profesional de los docentes, ¿verdad? Que no están bien preparados. ¿Sí, Esteban? Fíjense, bien, comentando un poquito con respecto a esos establecimientos privados. Yo estuve en un establecimiento privado y yo soy bachiller en computación. O sea, mi enfoque era la computación, programar, mantenimiento de computadoras. Y el establecimiento tenía computadoras con Windows XP que realmente no servían para nada. Y en la parte de mantenimiento, habían muchas computadoras ya inservibles, obsoletas, que ya no servían para nada. Y aún así el establecimiento no permitía que nosotros como técnicos pudiéramos revisarlas, poder aprender de esas computadoras ya obsoletas. Entonces, verdaderamente se perdía el objetivo de la carrera. Sí, y eso que estás mencionando, Esteban, te puedo asegurar de que lamentablemente en nuestro país, y suele pasar suele pasar que cuando uno llega a estudiar a un lugar, y hablo de los jóvenes, tal vez a nosotros también nos pasa cuando estamos en una carrera, por ejemplo, así como la que están ustedes sacando esta parte para la licencia. Este comentario es en relación a que uno llega a un establecimiento, dígase privado, público, lo que sea, y no es porque uno sepa más, pero a veces uno dice, wow, yo sé más que el docente, y yo quisiera que en este curso me enseñaran como acaba de decir el compañero, ¿verdad? Profe, y si desarmamos todas las computadoras y les instalamos Windows 10 y probemos, mire que nos den, uno esperaría ese tipo de cosas, ¿verdad?
mire, tronémonos una compu a ver qué pasa. Yo quiero ver cómo huele a quemado el CPU. Y son cosas que los jóvenes hoy en día motivan para estudiar. Lamentablemente, los establecimientos educativos, por la falta de capacitación de los docentes, caemos a la ofimática. O sea, no pasamos de ahí. No pasamos de ahí. Yo les voy a dejar, les puse estos dos, no son artículos, sino son como puntos de interés que los descargué del internet en la presentación. Quiero que los analicen y hay ciertas preguntas que les van a hacer a ustedes. Esto no es tarea, simplemente para que ustedes analicen la perspectiva de los problemas y que ustedes se pregunten cómo hubieran resuelto ustedes esos problemas a nivel tecnológico. Les voy a... Me dicen si logran ver si logran escuchar el audio. Voy a darle más volumen a esto. ¿Sí escuchan el audio? No, yo no lo escucho. Permítame, ahorita voy a ver. Ahí sí lo escucharon. No aún. Ahí sí. No. Escuchar, ¿verdad? Ahí sí, ya. Entrega esta carta a tu madre. Sí. Permíteme. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. ¿Escuchan? Sí, profe. Bueno, miren, pues este es un video que quise compartirles porque si bien es cierto, estamos en el área de tecnologías de la información y de la comunicación,
La persona que salió en el video es Tomás Alva Edison. ¿Y por qué mencionamos a Tomás Alva Edison en tecnología? Pues muchas veces se piensa que la tecnología es 100% el uso de computadoras. Pero hay un dato bien interesante acá, más allá de lo del video que muestra la manera en la que se crió él con su madre, la manera en la que él aprendió. No sé si ustedes reconocen este logo. Este logo es de Procter & Gamble, una empresa que si lo queremos ver, un ejemplo muy moderno podría ser Head & Shoulder, por mencionar uno. Pero Procter & Gamble en 1865, lo pueden buscar ustedes en la página de Procter & Gamble. Ellos tienen un tweet en el Twitter de Procter & Gamble, dice, en 1865 nosotros despedimos a Thomas Edison, quien aplicó para una oportunidad de trabajo como mecánico. Durante este tiempo, ellos se refieren a 1865, Tomás Alva Edison les ayudó a la compañía en investigación. Específicamente, él estaba trabajando en una investigación de una línea de telégrafo para conectar la oficina central con la planta central de Procter & Gamble. Además, Tomás Alva Edison, en toda la tecnología que logró utilizar sin computadora, se apoyó en la investigación de los primeros productos, porque Procter & Gamble al principio pues prácticamente no vendía el tipo de productos que vende ahora. Al inicio ellos vendían veladoras. Entonces Tomás Alva Edison apoyó en las investigaciones y Procter & Gamble lograron crear su primer jabón. Ese jabón fue famosísimo en esa época porque era uno de los jabones que, como repito, tenía tecnología implícita por todos los químicos y toda la parte que lograron implementar, pero era un jabón que no se hundía, sino que ese jabón flotaba. Entonces a las amas de casa les ayudaba más en aquellas épocas de, pues, que ahora conocemos que hay lavadoras, hay pilas, hay distintas maneras de lavar la ropa. Antes pues iban al río y entonces en el río dejaban el jabón y se les perdía. Entonces ellos hicieron una investigación de cómo crear un jabón que no se hundiera y que flotara lo más que pudiera. Entonces fue Savoni, si no mal recuerdo, se llamaba el jabón, si lo pueden buscar. Fue de los primeros productos que Procter & Gamble sacó, que nada que ver al tipo de productos que ellos se dedicaban. Entonces, menciono esto porque aquí entra un concepto que, si bien es cierto, no es de tecnología propiamente hablando, de computación, entra un concepto que se le conoce como transformación digital. La transformación digital abarca esa parte de, valga la redundancia, transformar un entorno. Cuando se habla del concepto digital, no propiamente computadoras, o muchas veces cometemos el error de decir, transformación digital es poner mi empresa en el internet, o transformación digital es que yo antes utilizaba papel para hacer mis tácticas o mis estrategias y ahora uso una tableta. Sí lo abarca, pero no es del todo únicamente eso, sino que cuando se habla del concepto de transformación digital y de tecnología de la comunicación, información y la comunicación, tiene que hablar, tiene que verse implícito la implementación y al mismo tiempo la integración de las herramientas tecnológicas. Y por herramientas tecnológicas no únicamente ver herramientas propiamente, dígase, TICs. Entonces son cosas que debemos de ir viendo, de que, como por ahí decía un compañero, no solamente se trata de llevar el equipo, es lo que yo siempre he dicho, más allá que el Estado, porque no nos vamos a poner a hablar de política, pero más allá que el Estado haga este tipo de donaciones o este tipo de implementaciones en centros educativos donde uno dice, ¿y para qué llevaron 16 netbooks?
podemos partir de lo que decía un compañero, pero si necesitan internet para aprender hoy en día, mejor hubieran llevado internet, y les apuesto que los padres de familia todos tienen más de algún celular, o en vez de gastar en una netbook hubieran dicho, bueno, podemos comprar 20 Androids por cada netbook que compremos, podemos comprar 20 celulares de gama baja y darle un celular a cada alumno en el salón. Son cosas o detalles que debemos ir viendo. Y ya entrando en términos de conceptos, las TICs es la abreviatura de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y estas son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran, aquí nuevamente el concepto, miren, integran funcionalidades como almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Como bien dijo uno de sus compañeros, cuando nosotros platicamos al respecto de esto, no únicamente tenemos que ver hardware, sino que también tenemos que ver internet. También tenemos que ver internet. Dentro de las características de las TICs, podemos ver que son de carácter innovador. Las TICs también pues dan acceso a nuevas formas de comunicación. Porque como les repito, cuando hablamos de tecnologías de la información, casi siempre lo enfocamos a computadoras. Pero por eso el concepto de TIC, que involucra información y comunicación, vela por esa manera de integrar la información y de alguna manera poder beneficiar a un entorno, a una comunidad. Por eso es de que las TICs deben de ser vistas desde todas las aristas, desde todos los ángulos, dentro del establecimiento educativo, tomando el ejemplo de una escuela o un colegio, fuera del establecimiento educativo, y no únicamente dejarlo en ese entorno, sino que no siendo partícipe de esa comunidad. ¿A qué quiero llegar con esto que les acabo de decir? Que si vamos a implementar tecnología, pues si ya la queremos decir propiamente computadoras a una escuela, yo me tengo que poner en los pies de la escuela y decir, bueno, voy a hacer un análisis de qué tiene la escuela y si la escuela se va a beneficiar con tener computadoras. Estoy adentro. Pero si me pongo en el lado de los padres de familia, estando afuera, yo estando afuera puedo decir, bueno, ¿qué van a aprender mis hijos estando esas computadoras ahí en la escuela? Y estando afuera completamente del entorno, yo puedo llegar a decir, no, esas computadoras no deberían de haber sido colocadas ahí, deberían de haber sido colocadas en tal aldea porque ahí sí las necesitan. ¿Sí, Steph? Fíjate, ingeniero, que algo no me cuadra en el proyecto, y es si realmente ellos hubieran fabricado, hubieran hecho en la nube algún sistema para que pueda llegar por link a todos los colegios que tengan internet, hubiera sido mucho más barato de invertir en servidores, que usted sabe que el servidor es mucho más caro, que llegan hasta 40,000 quetzales un servidor sofisticado, que yo he tenido antes en la empresa, que ahorita gracias a ellos estamos trabajando por medio de la nube. Pero ¿a qué me refiero? O sea, si hubiera sido así, hubieran ahorrado demasiados servidores y hubieran hecho solo en la nube. Pero yo más me deja seguro de que no tenían acceso al internet. Sí, es casi seguro que no tenían acceso al internet. Si ustedes buscan, hay una herramienta muy famosa que el Mineduc promociona mucho, que es una herramienta que se llama Tomi. Tomi viene siendo como una enciclopedia, o llamémosle así, un servidor, como decía Steph, que no necesita internet. Entonces ellos están promocionando este producto no solamente para las escuelas públicas, sino que también para los establecimientos privados. Entonces están comprando, llamémosle así, el Mineduc, muchos dispositivos Tomi para que estos sean colocados dentro de las escuelas. Entonces, a cada docente, no digo que todos, pero a los docentes que se ven beneficiados con esta herramienta, les dan ese aparato
y ese aparato, ya hay una versión, Tommy, que automáticamente lo colocas como proyector, llamémoslo así, y valga la redundancia, además de proyectar, pues adentro de ese aparato vienen todos los contenidos. Entonces no necesitas internet, no necesitas una televisión, no necesitas una computadora porque solo andas con el aparato, lo prendes y en teoría el maestro da sus contenidos. El inconveniente aquí es eso que acabas de mencionar, que yo soy muy partícipe también de trabajar ahorita ese tipo de sistemas. Hay un concepto tecnológico, llamémoslo así, para ese tipo de implementaciones que es software as a service, que es el software por servicio. ¿Y qué quiere decir un software por servicio? Que yo voy a pagar lo que voy a consumir. Dígase consumo de ancho de banda, dígase consumo de licencias, porque ahora los sistemas que están en la nube así funcionan. Si yo no tengo la capacidad de comprar, alguien mencionó hace 2 semanas un SAP, un sistema de un ERP, un sistema contable de gran capacidad y no solamente económica, sino que es muy sofisticado un software de ese tipo. Yo puedo adquirir un software por servicio, entonces yo le voy a decir al que me va a dar el servicio, mire, yo necesito 3 licencias porque necesito una licencia para el contador, una para mí que soy el dueño de la empresa y uno para el asistente contable. Y te venden las 3 licencias y normalmente terminas pagando, ¿qué te digo yo? 15, 20 dólares al mes por esas 3 licencias. O sea, es una nada. Y ya tenés tu sistema en la nube contable. A diferencia de, como decía Steph, ¿qué me cuesta a mí tener un servidor? Y muchas veces caemos, voy a usar la expresión en el error, porque muchas veces caemos en el error cuando no tenemos por decirlo así, el conocimiento o no tenemos a la persona idónea en el puesto que nos dice, mire, compre esto, y pues lo que yo necesito es un sistema contable y de repente caemos en la compra de un equipo como eso. Y aquí hay 2 cosas, que puede ser error y 2, que no sea error, sino que la empresa es muy grande que en verdad necesita un servidor porque no todo es en la nube. Eso ustedes tienen que tenerlo presente. Los servicios en la nube, así como mencionaba Steph y les menciono yo, son económicos, sí, pero al mismo tiempo pueden llegar a ser muy caros porque dependiendo del sistema que ustedes manejen, los más comunes ahorita es el AWS, que es el Amazon Web Service. Yo vengo, rento en Amazon un servicio, pero ellos te cobran la conexión de ese servidor por hora. Y si yo voy a tener un sistema de inventarios en Amazon y yo, por ende, si lo voy a tener en un servidor, es lógico que no voy a pagar ese servidor nunca. Entonces ellos te van a cobrar X cantidad de dinero dependiendo de las características del equipo por hora. Entonces al final del mes uno termina pagando, si agarramos lo más básico, entre 80 y 90 dólares mensuales, pero eso les estoy hablando para una capacidad de unos 10, 15 personas conectadas de manera simultánea. Pero si ya mi organización exige, yo estoy vendiendo cursos en línea, y los cursos son para 1,000, 2,000, 10,000, 100,000 personas conectadas de manera simultánea, necesito un servidor más potente, más ancho de banda, más memoria RAM, más capacidad. Entonces, ¿eso que va a repercutir? En que yo necesito un servidor, pues, como decimos, más galletudo. Entonces, ya no van a ser 90 dólares al mes. Es muy probable que yo vaya a estar pagando 10,000, 20,000 dólares mensuales por arrendar ese servicio en la nube. Entonces, sí hay que entender que el servicio en la nube es muy económico, me puede sacar la tarea, pero así como mi empresa va creciendo, yo voy a necesitar más capacidad del servidor y no voy a seguir pagando solo 90 dólares, sino que se me va a incrementar ese pago. Y es como dice aquí, que las características de las TIC, por ejemplo, se relaciona con mayor frecuencia con el uso de Internet de la informática. Normalmente le damos ese
pues prácticamente lo asociamos a eso. También afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la teoría de las organizaciones, el management, que es la gestión. Esto de la tecnología, hay una pregunta que yo siempre hago y por el tiempo, bueno, la voy a hacer y yo mismo la voy a contestar, pero se los dejo ahí como inquietud para que ustedes la analicen. Muchas veces se piensan que en tecnología, cuando se habla de computadoras, de servidores, únicamente los encargados de tecnología o el departamento técnico de IT es el ente capaz de poder darle seguimiento a este tipo de herramientas. Pero ahora la realidad nos dice que no. Una organización, por ejemplo, que ve la parte del management, de la gestión, de la administración de una empresa. ¿Por qué creen ustedes que ahora, bueno, no es solo por eso, pues, pero ahora sacan un anuncio y te dicen, necesitamos un ingeniero en sistemas, que sepa programar, que sepa redes, que sepa de ventas, que sepa de seguros, que sepa de contabilidad? Entonces uno se queda, estos están pidiendo, y aparte de eso, 10, 15 años de experiencia. ¿Por qué sacan ese tipo de anuncios así? Porque ya ahora los encargados de IT ya no se enfocan específicamente en una área. Un ingeniero, y no solamente un ingeniero, sino una persona que vele por un departamento de tecnología, tiene que verlo todo, tiene que conocer todo. Y si hablamos propiamente de un establecimiento educativo, si nos metemos ya de lleno a la educación, esa persona de tecnología debe de saber cómo es esta parte, ¿ve? La gestión de un centro educativo. Yo tengo que ponerme en los pies del padre de familia de qué es lo que va a esperar cuando haga un proceso de admisión. ¿Qué esperaría el papá para que no se queje cuando va a inscribir a su hijo? Ah, bueno, un sistema para admisiones. ¿Y qué busca el papá hoy en día para no andar bloqueando en los pagos? Bueno, un sistema de pago en línea. ¿Y qué busca el papá para agilizar la inscripción de los cursos? Bueno, un sistema donde yo pueda llevar ese control de la malla curricular y que automáticamente, si mi hijo elige cuarto bachillerato, le asigne automáticamente la malla curricular. Todo esto que les menciono hay que verlo, como siempre digo, yo creo que les había hecho ese comentario, con ojos de no ponernos en el plan de, es que si lo vemos en lo público, en las escuelas, lo que dice el INGE, eso solo por allá por Estados Unidos pasa. No, pasa en todos lados. Lo que sucede es de que si nos enfrascamos en lo público y nos vamos a un área rural, a una escuela o a un pueblo, fijo, de ahí no salimos. O sea, pensando en tecnología, no llegamos a nada. Podemos llegar a tener una reunión con el alcalde municipal, con el de la comunidad, que no vamos a llegar a nada porque no hay dinero, no hay proyectos, no hay inversiones, no hay donaciones. Entonces, esto de la tecnología hay que verlo como que nosotros, hablo nosotros con todos los que estamos aquí recibiendo clases, somos privilegiados. Ya solo con el hecho que estemos conectados en Internet somos privilegiados. Entonces hay que sacarle partido a eso que somos privilegiados. Estamos llevando clases en línea, estamos aprendiendo, tanto yo aprendo de ustedes como ustedes de mí, no solo conmigo, sino que con los otros maestros. Entonces hay que sacarle partido a eso de, bueno, estoy aprendiendo esto de tecnología, me pidieron usar esta herramienta. Yo trato la manera de escribirles a todos y tranquilo, dale, ahí te recibo la tarea después, pero no con el hecho de promover la haganería, sino promover, bueno, intentar, probar, hacerlo. Y eso es lo que se trata la manera de probar con el uso de la tecnología. Probarlo, desinstalarlo, que te dé errores. Pero muchas veces el ser humano, y más pasa en esto de tecnología, le damos 2, 3 clics, no me sale, ya me aburrí, ahí lo dejo. No entrego la tarea. Y así sucede en ciertos trabajos. Este trabajo mejor no aplico porque ahí usan computadoras, entonces mejor voy a buscar un trabajo donde no usen computadoras. Entonces, tenemos que tener claro esto. Para entender más a detalle, cuando hablamos de las TICs, tenemos que tener 3 conceptos claros
que es el dato, la información y los sistemas de información. Casi todos usamos las palabras dato, información y sistema, pero las tres no son lo mismo. Y casi es común que nosotros esos conceptos pensamos que son sinónimos o a cierto punto antónimos en el que no tienen una cosa que ver con la otra, o si los relacionamos al 100%. Y la palabra dato se deriva de que literalmente significa que puede ser un hecho, un número, una afirmación, una imagen, un dato, ¿sí? Los datos son la materia prima en la producción de la información. Por su parte, la información son conclusiones que tienen un significado dentro de un contexto. Dándole lectura a estos párrafos, lo que nos dice es que el dato propiamente es la mínima parte de, como dice acá, de una afirmación, un número. Si lo vemos, el DPI es un dato. Si lo estamos viendo, como marqué aquí, a un sistema de información. Pero la información, ¿sí? Es un significado dentro de un contexto. En este caso, el dato va a ser el puro número de DPI, mientras que la información del DPI de la persona va a ser todo ese contexto de datos que yo voy a poder estar almacenando. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que entender qué es propiamente un dato, qué almacena un dato. Puede ser un número, puede ser una imagen, pero el dato va a ser la mínima parte. Cuando hablemos de información, lo podemos ver como un conjunto de datos, pero en un contexto en particular. No podemos decir que a todo le vamos a llamar información. ¿A qué me refiero con esto? Visto desde la perspectiva de un sistema, si yo estoy trabajando un sistema de información contable, entonces la información que yo voy a estar almacenando va a ser información de mis clientes, de los proveedores, de los acreedores, por dar un ejemplo, mientras que los datos que voy a estar almacenando van a ser puramente los números, si quieren ver ustedes, de cada cliente, de cada proveedor, de cada compra que yo esté almacenando. Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos que tener presente. En esta imagen lo que podemos ver es que dentro de las tecnologías de la información y comunicación, hay que tener claro que existe una entrada, existe un proceso y existe una salida. ¿Cómo podemos evidenciarlo esto en la vida real? Pues que, por ejemplo, las entradas son materias primas, y las materias primas pues pasan por un procesamiento para construir un producto y ya la salida es puramente el producto como tal. Entonces aquí la materia prima para construir el producto en la fábrica se maquila y el producto del cliente final va a ser la bicicleta. En la tecnología, los datos pues va a ser todo lo que nosotros vamos a obtener. No lo vean como papel, sino que es prácticamente lo que se va a digitar, lo que se va a digitalizar, lo que vamos a estar introduciendo nosotros a una computadora. Y esa computadora va a procesar esa información y esos datos para pues darle una salida. En este caso la salida ya va a ser la información puramente que lo podemos ver en una pantalla. Entonces el dato se procesa y se convierte en información. Entonces, un ejemplo más claro podría ser en una herramienta TIC como el Excel, que el Excel yo estoy introduciendo datos en las celdas, datos puros, tengan o no tengan coherencia esos datos que estoy metiendo. Ya sabemos que en Excel voy a tener columnas, voy a tener filas, entre la fila y la columna tengo una celda, entonces yo meto datos en las celdas, ¿sí? Más allá que tenga cada columna un nombre, valga la redundancia, nombre, apellido, teléfono, etcétera. Entonces esos datos que estoy introduciendo yo en la celda se van a procesar, pero dentro del procesamiento, pues prácticamente yo voy a manipularlo. Yo puedo decir que ese procesamiento de datos me genere una gráfica.
puedo decir que ese procesamiento de datos me genere un envío de correos electrónicos. Puedo decir que ese procesamiento de datos me genere un balance general de la empresa. ¿Y dónde voy a mostrar esa información? Va a ser ya sea en una pantalla, en un reporte, ya sea en una salida, en una gráfica. Entonces, ese es el procesamiento, perdón, el flujo completo que se cumple hablando de tecnologías de información y comunicación, entrada, proceso y salida. Normalmente nosotros lo vemos a nivel de entrada, proceso y salida. En el colegio nos lo enseñan como cuáles son las entradas, por ahí nos ponen el teclado, todo lo que entra a la computadora, lo que conecta a la computadora, el procesamiento va a ser todo el CPU y la salida pues va a ser todo lo que me va a mostrar la información, la pantalla, las impresoras, etcétera. Pero visto desde esta perspectiva que lo estamos poniendo ahorita de dato, información y sistema, este sería el flujo. Y ya para terminar, el sistema pues es una matriz de componentes que colaboran para alcanzar una meta en común. Y esta meta en común va a ser pues prácticamente aceptar las entradas, procesarlas y producir una salida. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. Como dice acá en el párrafo, un sistema de sonido está formado por muchas partes electrónicas, entre ellas partes mecánicas. Por ejemplo, una cabeza láser, un amplificador, un ecualizador. Este sistema emplea una entrada en forma de corriente eléctrica y un sonido grabado en un medio como un CD o un DVD. Este CD o DVD va a procesar la entrada para reproducir música y otros sonidos. Los componentes trabajan en conjunto para alcanzar esta meta. Entonces, el sistema tampoco hay que enfocarlo como un sistema tecnológico, sino que un sistema es ese conjunto de herramientas que me van a servir a mí para poder tener una entrada, un proceso y producir una salida. Entonces se cumple el flujo completo y a eso es lo que llamamos sistema. No necesariamente enfocarlo a la perspectiva de sistema de computación, que si bien es cierto, nosotros por el curso de informática a eso lo vamos a enfocar, pero el sistema puede ser visto también donde no exista computadora, donde no exista tecnología, pero sí hay un sistema, hay un proceso que se debe de seguir. Entonces, no sé si tienen alguna consulta de esto que platicamos. Todo bien, profe. Bueno, entonces, vean, tenemos, yo les voy a indicar hasta dónde van a llegar ustedes la lectura. Yo tenía previsto llegar hasta esta presentación, me faltaron dos slides. Entonces yo les voy a poner hasta dónde van a llegar a leer ustedes y aquí les voy a dejar la tarea número 2. Sí, se las explico. La tarea número 2, también usando herramientas de tecnología, las instrucciones están ahí, pero se las comento rápido. Van a descargar Google Podcast y cuando descarguen Google Podcast van a escuchar este podcast que está aquí, que se habla de transformando la educación. Y yo necesito que ustedes escuchen el podcast que se llama Transformando la educación en escenarios online y offline. Aquí les doy todas las instrucciones cómo loguearse. Si no logran loguearse, instalen Google Podcast y le dan clic a este link y los va a llevar directamente al podcast que quiero que escuchen. Después de escuchar el podcast, van a utilizar esta herramienta de Canva. Yo les voy a compartir durante la semana unos videos por si nadie ha utilizado Canva, donde explica cómo utilizar la herramienta de Canva. Lo que yo necesito es que me creen un slide de una sola hoja. Normalmente a esto se le conoce como una infografía. De lo que escucharon o entendieron de acá, de este podcast, me van a crear una infografía en Canva. Y Canva necesito que me le agreguen texto, imágenes, la creatividad que ustedes tengan para utilizar la herramienta de Canva y van a subir eso a la plataforma. Va a ser un documento PDF el que me van a tener que descargar. Normalmente deja descargar PDF. Si llegaran a tener problema, descarguen su infografía en imagen
y que igual voy a dejar habilitado para que sea imagen o PDF, pero solo esos dos formatos debería de aceptar, porque como lo van a trabajar en Canva, nadie me puede mandar un Word, por ejemplo, o un Google Doc, porque si me lo mandan, lo primero que se van a dar el quemón es que no lo hicieron en Canva, porque esa herramienta no te guarda directamente en esos dos formatos, sino que solo PDF o imagen. Entonces cualquiera de esos dos me lo pueden mandar. Yo les voy a mover esto más o menos como por acá y les voy a decir las otras 2 slides o 3 slides que quiero que me lean para que la próxima semana, así como hicimos el día de hoy, que me gustó mucho esa dinámica de que la tarea la platicamos y comentamos, pues algo así vamos a iniciar la próxima clase y después continuar con los temas. Entonces, les agradezco mucho. Bueno, y primero que nada voy a dejar de compartir. Y permítanme, voy a dejar de grabar para que se empiece a